Brillante, Santiago Kovaldov. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bueno, año electoral, y por eso yo lo planteaba así, ¿no es cierto? Más allá de uno que está con el gobierno, otro no, siempre un año electoral da la ilusión de un año de debate de ideas y de propuestas. ¿Es ese el futuro que viene de la Argentina? Sería ideal que fuera así, sería ideal que el año deparara la posibilidad de un intercambio de ideas y de una discrepancia que descanse sobre el reconocimiento del otro como interlocutor indispensable. Eso llevaría a pensar que lo más interesante de este proceso frente al que estamos no sería preguntarnos quién va a ganar, sino que vamos a ganar todos con quien gane. Es de desear que ganemos partidos políticos, que los haya, que se vuelvan representativos de grandes tendencias sociales. Es de desear que la inseguridad se convierta en un tema de reflexión compartida, de políticas de Estado. Es de desear que tengamos una concepción de la inclusión social que no descanse sobre la instrumentación de la pobreza, sino sobre la posibilidad de abrir una perspectiva de mediano y largo plazo para que los que puedan trabajar puedan hacer algo más que sobrevivir. Ahora bien, nada de todo esto puede lograrse en un año. Lo único que creo yo que puede lograrse en un año es un repertorio de acuerdos básicos que traiga, a mi juicio, Nelson, la gran noticia de este año. ¿Cuál? Que sería esta. Tenemos políticas de Estado que serán verdaderamente respetadas por aquel que gane, porque aquel que gane gana la posibilidad de ejecutar políticas de Estado consensuadas por las distintas fuerzas políticas. Si esto no ocurriera, el triunfo estará sentado en una política de beligerancias. Se ganará contra otro, se ganará a pesar de otros, y el país seguirá perdiendo. Qué notable esto que dice Santiago. Hay todo un tema de aquí en adelante, una vez que produce el resultado electoral, porque con esta situación de la bipolaridad, ¿no? O a favor de uno o en contra de otro, y en el medio, otros que están ni con unos ni con otros, pero esta situación, queda, digo, esto es algo que supera un resultado electoral. Esta situación antinómica que hoy se vive se da, no se había dado tan fuertemente a la democracia. ¿Queda? ¿No queda? ¿Cómo la piensa? Yo tengo la impresión de que podemos distinguir dos clases de políticos: los que capitalizan la beligerancia latente de una sociedad dividida y los que trabajan para atenuar esa beligerancia, para generar consensos. Son dos conceptos de país. Uno crece a expensas del adversario, convertido en enemigo. El otro crece mediante consensos que atenúan la posibilidad de monopolizar la razón y la comprensión de los hechos en favor de acuerdos. En otros términos, Nelson, hay un concepto de política que concibe el diálogo como una instancia insoslayable del desarrollo institucional. Y hay otro concepto de la política que entiende que hay que valerse de las instituciones para fortalecer un poder que no dialogue. ¿Podremos elegir? ¿Estaremos en condiciones de entender que lo que está en juego son dos conceptos de la política, más allá de quienes disputen la primera magistratura? Qué desafío, ¿no? Enorme. Yo creo que pocas veces en la historia reciente de la Argentina la magnitud del desafío republicano fue tan alta. Ahora, Santiago, hay un elemento claro, digamos, esto el kirchnerismo hoy lo ha mostrado, es decir, ha mostrado un nivel de adhesión, como tiene otras, pero con una cierta calidad de adhesión, que se ve tanto en gente joven, usted tendrá amigos, intelectuales y demás, que hoy muestran o exhiben haber encontrado algo que no estaba en la política, casi como la esencia, o alguno diría el non plus ultra, de lo que la política debería ser en cuanto a ideales y demás, que no estaba en otro lado, con una adhesión muchas veces acrítica, sincera a esto. ¿Le llama la atención? ¿No le llama la atención? ¿Por qué cree que ocurre?
Yo diría que hay un fenómeno complementario que hay que incluir en el análisis para entender la significación de esta adhesión que generó el oficialismo. A partir del año 2008 irrumpió una conciencia del papel de la política en las juventudes que no adherían al gobierno y que apoyaron la rebelión del campo contra las disposiciones gubernamentales, que por primera vez introdujo en un sector muy amplio de la juventud argentina no oficialista la conciencia de que sin política no hay desarrollo sectorial. Ese es un fenómeno que no alcanzó en la prensa mayor repercusión porque los medios se concentraron en la magnitud de la protesta sectorial y no en la envergadura social juvenil que tomó esto en el interior del país. Si nosotros entendemos que este sector juvenil que no adhiere al gobierno a partir del año 2008 comprendió la necesidad de reconciliar los intereses sectoriales con la participación política y le sumamos a toda esta masa juvenil que adhiere al gobierno acrítica o críticamente, lo que sí tenemos en el país es un renacimiento de la utilidad de la política como instrumento de construcción de identidad nacional. Ahora, mi preocupación es que efectivamente es así, pero se da desde una posición antinómica en muchos casos. Usted ve que es muy difícil lograr que se sientan a una mesa a discutir, que es la esencia, y a discrepar, que es la esencia de la democracia. Bueno, ese espíritu beligerante prueba la fragilidad de nuestra cultura democrática. Porque una cultura democrática fortalecida entiende que el adversario es insoslayable como elemento complementario. Claro. Es una cuestión de principio. Si yo parto de la idea de que vencer es excluir, de que vencer es silenciar, de que tener razón significa monopolizar la razón porque el otro no participa de la construcción de la verdad pública, entonces aún estoy fuera del sistema democrático. Fuera del sistema democrático como valor, porque parto de la autosuficiencia de mis convicciones en la construcción de las verdades públicas. Ese es un déficit de la cultura argentina que arrastramos desde el siglo XIX y que en la transición del autoritarismo a la democracia, en el año 1983 hasta parte, no terminó de afianzarse en el país. ¿Y por qué pasó esto acá? Y otros países, usted vivió en Brasil, por ejemplo, lo conoce muy bien, más allá de esto que se pinta de Lula, ahí hay oposiciones, Fernando Henrique lo critica, pero hay otro nivel de... Este problema no está planteado, ni que hablar de Uruguay, ni que hablar de Chile. ¿Por qué la Argentina ha sido diferente a estos países, que es de la misma región, digamos, no pongamos los ejemplos sajones que tienen otra cultura, países de nuestros mismos orígenes y raíces? Una respuesta posible, tal vez insuficiente, pero posible, es esta. Las convergencias se pueden estructurar sobre la existencia de políticas de Estado. Cuando hay políticas de Estado, oposición y oficialismo han concertado las condiciones básicas de la convivencia. Cuando las políticas de Estado no han sido concertadas en forma conjunta, la beligerancia profundiza la exclusión recíproca. Entonces, podemos decir que la Argentina dará un paso decisivo hacia su construcción política cuando tenga políticas de Estado que requieran discusión y debate, pero que hayan sido consensuadas por la oposición y el oficialismo. Mientras eso no ocurra, tendremos adversarios que están fuera de un concepto básico del tiempo, que es el porvenir. Ahora, estaremos sumidos en la coyuntura. ¿Y por qué la sociedad argentina, entiende usted, genera este tipo de políticos que, repito, no lo genera Uruguay? Usted va a Uruguay y encuentra la discrepancia y una convivencia enorme. Va a Brasil. ¿Por qué la Argentina, la sociedad argentina genera un tipo de político que no ha tenido esta capacidad de llegar a este acuerdo? Mire, yo creo que la Argentina hace mucho tiempo que arrastra pesa sobre sus espaldas, mejor dicho, un déficit muy grave. Es la concepción de construir poder a expensas de las instituciones. Cuando se afianza el poder en el marco de las instituciones, las investiduras políticas tienen un peso fuertemente convivencial, armónico, y la discrepancia está inscripta en la convivencia. Cuando se opera de manera contraria y el poder se construye a expensas de la institucionalidad, la democracia es una herramienta para la construcción del poder y esto genera división y fragmentación.
La Argentina arrastra hace mucho un déficit institucional muy profundo. ¿Qué es cultural? Es cultural. Yo creo que es cultural. Y eso de Brasil, que usted lo conoce, porque Brasil es un país, dejemos Uruguay, que es un país socialmente más chico, Sí. más parejo, a lo mejor hay más... Brasil tiene enormes diferencias sociales. Enormes. Aún hoy día, el Así analfabetismo, es decir... El norte de Brasil no es lo mismo No que tiene el un centro. perfil cultural, lamentablemente, de paridad. ¿Y por qué ahí sí y acá no? Porque Brasil tiene políticas de Estado que incluso administran la pobreza. Quiero decir, las políticas de Estado de Brasil se deciden más allá de las discrepancias partidarias. Se estructuran como objetivos del Estado y los partidos participan de ese debate en el que las políticas de Estado están fijadas. Vea usted, Fernando Henrique Cardoso inicia el proceso que lleva adelante Lula. Y la actual presidenta no hace más que desarrollar las políticas de Fernando Henrique y de Lula. Ahora bien, las políticas de Fernando Henrique son políticas que no las fija el partido que él representa, sino los intereses políticos de una nación que entiende que mediante políticas de Estado construye su porvenir, y la inclusión que genera es muy gradual y lenta. No es una inclusión plena, pero está en marcha. Cuando la dirección es generar inclusión mediante políticas de Estado, el proceso puede ser lento, pero la convivencia empieza a ser factible entre los adversarios. Cuando la inclusión es oportunista y no responde a políticas de Estado, entonces lo que se genera es una fragmentación y una beligerancia que no lleva a favorecer a la República. Dos preguntas finales, Santiago. En este contexto, ¿por qué la sociedad argentina tiene una necesidad, fíjense lo que ha pasado en la Argentina, ¿no?, de presidencias casi caudillescas, Sí. en donde lo institucional es secundario? ¿Por qué? Como uno es parte del país, cuesta comprenderlo plenamente, pero evidentemente es un gran desafío pensarlo y hay que pensarlo. El caudillismo se asienta sobre la idea de que hay figuras providenciales, es decir, hombres que pueden ejercer la suma del poder público y concentrar los valores de las instituciones en su temperamento y en su acción. Este es un paso que nos acerca más al siglo XIX que al XXI. Mejor dicho, que nos sostiene instalados en la cultura del siglo XIX y no en la del siglo XX y la del XXI. Pero me parece que responde a la idea de que los hombres providenciales siguen siendo los grandes gestores de las políticas del país. Y esto ocurre allí donde las instituciones no son dignas de confianza, es decir, donde la ley aún no acota el poder y se cree que hay individuos que pueden ser la ley a expensas de las instituciones. Esta enfermedad argentina viene de lejos y sería ideal que en el año que se inicia tengamos indicios de que aspiramos a concebir una política que privilegie la ley sobre la acumulación personal de poder. Última pregunta. La cura de esta enfermedad, nos está escuchando gente joven y demás, ¿qué tiempo requiere? Muchísimo tiempo. Mire, si nosotros medimos en años lo que nos falta para instalarnos en el campo de la ley, es probable que nos impacientemos. Pero si nosotros medimos en términos de puesta en marcha de un proceso, es probable que nos impacientemos menos, porque lo que serena los espíritus es saber que estamos encaminados, mucho más que saber que hemos llegado. Una auténtica cultura política puede ser estimulante para los jóvenes si les muestra que hay continuidad en la dirección, mucho más que si promete llegar en 2 semanas a donde cuesta años arribar. Santiago Kovadlov, gracias por la ilustración. Gracias a usted. Queríamos compartir con Santiago Kovadlov este primer programa del cierre porque queríamos ponerlo como punto de partida para este año, en el cual obviamente estará la beligerancia política. Y este desafío profundo que tiene la Argentina, que desde el punto de vista de el desarrollo de
del bienestar generador de la democracia en relación a lo que es Uruguay, Chile, Brasil, ha sido involutivo. Y nosotros tenemos que trabajar fuertemente en pos de discutir un mañana mejor. Por eso queríamos compartir estas horas con alguien del pensamiento como Kovadlov, con la idea que ojalá prontamente la Argentina deje de ser el país del mañana mejor que nunca llega. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.